Buenos días, bendiciones y prosperidad en el nombre de Jesús para ti. Hoy viernes 9 de mayo del 2025. Y hoy quiero hablarte de un tema que ya yo hablé anteriormente, pero esta vez vengo a profundizar más el tema, a profundizarte un poco más el tema para que quede más claro este tema, porque siento que el anterior fue incompleto. Este tema es sobre el velo, que hay una controversia sobre de que las mujeres se ponen un velo, que esto, que allá. Bueno, vamos a hablar hoy este tema y vamos a profundizarlo y sobre todo vamos a aclarar ese tema sobre el velo, porque eso es de la Biblia. Lo que voy a hablar es de la Biblia, porque ya sola te habla, ya sola se entiende y bastantes veces te lo he dicho. Y vamos a comenzar en el libro del Éxodo, capítulo 34, verso del 33 hasta el 35. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Quién se puso el velo? Fue Moisés. La primera persona que usó un velo fue Moisés. Y no era una mujer, era un hombre. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, escucha bien, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Escucha bien, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. O sea, él se quitaba el velo para poder hablar con Dios. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que era mandado, lo que le habían mandado, ¿verdad que sí? Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea, cada vez que Moisés iba a hablar con Dios, él se quitaba el velo. Él se lo quitaba para hablar con Dios, y cuando salía de hablar con Dios, se lo ponía. O sea que no se ponía el velo para hablar con Dios, se lo quitaba, al contrario, él se quitaba el velo para hablar con Dios, como tiene por costumbre ahora, que van a orarle a Dios, van a hablar a Dios y se ponen un velo para hablar con él, cuando Moisés se lo quitaba más bien para hablar con Dios. Y ahora nos vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versos desde el 13 hasta el 18. Desde el 13 hasta el 18. Y dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, eso iba a ser abolido, eso se iba a eliminar. Pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, no quisieron entender. Hasta que el día de hoy, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Sigo. Cuando leo el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, escucha bien, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Te lo repito, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora vamos a irnos al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versos desde el 14 hasta el 16. Y leemos, la naturaleza misma no os engaña. La naturaleza misma, hace una pregunta, no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. O sea, que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero el contrario a la mujer, escucha bien, pero el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso.
porque en lugar de velo le es dado cabello. Escúchalo bien para que tú veas que a ti mismo te lo está diciendo la Biblia, no lo estoy inventando yo. Porque en lugar de velo le es dado cabello. O sea que a la mujer no hay necesidad de ponerse el velo en el cabello, esa broma que usan, porque ya Dios le dio cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, escucha bien, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, que las iglesias de Dios no tienen esta costumbre de estar poniéndose un trapo en la cabeza para hablar con Dios, porque ya Dios le dio cabello a la mujer en vez de esto. Ahora, ¿qué pasa con el velo? Aquí es la explicación de que quería yo darte, profundizarte más del tema, el por qué el velo de la mujer. Por eso este tema anteriormente quedó incompleto, porque en la antigüedad, en Grecia, en la ciudad de Atenas, existía un monte llamado Acorinto. Ahí en Acorinto, en la cima de ese monte, quedaba el templo de la diosa Afrodita, ¿verdad? En Grecia, en la ciudad de Atenas, había un monte llamado Acorinto. Acrocorinto, perdón, se llamaba. Acrocorinto. Se llamaba. Arriba de ese monte quedaba el templo de la diosa Atena. Y todas las mujeres que iban a ese templo, que eran devotos de ella, eran mujeres cocorraspadas. No usaban cabello, eran mujeres cocorraspadas. Pero había mujeres de esas que se convertían a Cristo. ¿Ves? Hubieron mujeres esas que se venían y se convertían a Cristo, dejaban la prostitución y se convertían a Cristo. Entonces el apóstol Pablo hizo que esas mujeres que eran antes de Afrodita, que se convertían a Cristo, vino el apóstol Pablo, le dijo que se pusieran ese velo para ser diferenciada una de las otras, porque todas las que eran cocorrapas eran prostitutas. ¿Sabes? Todas las mujeres de Acorinto, de allá de la ciudad de Corinto, en Atenas, eran prostitutas. Las que eran cocorraspadas sabían que le servían a la diosa Afrodita, entonces eran prostitutas. Entonces esas mujeres eran cocorraspadas. Entonces el apóstol Pablo, las mujeres que se convertían a Cristo, que ya no eran prostitutas, que todavía eran cocorraspadas, el apóstol les mandó a poner ese velo para identificarse una de las otras. Pero después que a esas mujeres les crecía su cabello, se quitaban eso. Esa es la explicación de por qué las mujeres en ese tiempo usaban ese trapo en la cabeza, pero era por eso mismo, para identificar las que eran cristianas y las que no eran cristianas. Así que ya tú sabes, hermana cristiana pentecostal, que te gusta usar el velo, ya usted sabe por qué la razón de la mujer usar el velo. Y aquí bíblicamente también te estoy explicando en el libro de Corintios, capítulo 11, verso 15, dice, porque en lugar de velo le es dado cabello. Así que ya Dios te dio un cabello, ya tú sabes que ese trapo en la cabeza era para las mujeres cristianas que se estaban apenas convirtiendo a Cristo y eran cocorraspadas, porque las cocorraspadas eran prostitutas. Así que bendiciones y prosperidad. Ahora sí quedó completo este tema sobre el velo. Ya sabe, el velo se lo ponía a Moisés y después cuando iba a hablar con Dios se lo quitaba, pero esto solo lo usó Moisés, y a él es la única persona sobre aquí donde se habla de que usaba el velo. Era bíblicamente era Moisés, no que las mujeres se pusieran este velo. Saludos y bendiciones.